Como adelantamos en la clase anterior, vamos a estudiar las formas de gobierno. Dijimos que el pueblo es el soberano. El pueblo es el que tiene la autodeterminación. Y el pueblo es aquel que en el fondo va a decidir acerca del sistema político gubernativo del país en un momento histórico determinado. Vamos a estudiar las formas de gobierno. Vamos a estudiar el gobierno presidencialista, el gobierno parlamentarista o parlamentario y el gobierno semipresidencial. ¿Por qué lo vamos a estudiar? Porque hoy nuestro país se rige, nuestro país hoy día tiene un sistema de gobierno presidencialista. Pero hay opiniones que plantean que en un futuro cambio constitucional pudiésemos devenir hacia un gobierno de corte parlamentario. Entonces, esto nos obliga a sentar las bases y clarificar las bases de cada uno de estos sistemas de gobierno para ver si es posible que ellos se acomoden a nuestra realidad. El gobierno presidencialista es aquella forma institucional en la que la constitución política establece una división de poderes, yo hablo de división de funciones, en donde el poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República, quien concentra funciones como jefe de Estado, es decir, quien representa la unidad del Estado a nivel interno e internacional, y además es jefe de gobierno, es decir, es el responsable del gobierno de un Estado o de una subdivisión territorial de este. En los gobiernos presidencialistas, como el nuestro, la figura del presidente de la República o la presidente de la República es quien detenta el poder ejecutivo. Y esta persona concentra dos aspectos. Concentra la jefatura del Estado y concentra la jefatura del gobierno. La jefatura del Estado dice relación principalmente con aspectos de orden internacional y en la jefatura de gobierno dice relación con los aspectos propiamente tales del quehacer diario de una agenda gubernamental. Es decir, en nuestros países el presidente de la República es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno. Por lo tanto, las decisiones políticas gubernativas calzan con el presidente de la República. Y todo lo que es la representación de ese Estado ante organismos internacionales u otros Estados lo detenta el jefe de Estado. Este sistema de gobierno surge en los Estados Unidos el año 1787 con la Constitución que creó el cargo de presidente de los Estados Unidos de América, el cual no era elegido por el Congreso, sino electo por votación. Este sistema forma parte de la tradición de los países de América Latina y se caracteriza por un poder ejecutivo fuerte en comparación con los otros poderes del Estado. Nosotros vamos a estudiar, cuando analicemos la Constitución de 1980, el capítulo 4 de la Constitución que se refiere al gobierno y a la administración del Estado. Y vamos a ver que el presidente de la República, el artículo 24 dice claramente, el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. O sea, en nuestro país, el cargo de presidente de la República concentra tanto la jefatura del Estado como la jefatura del gobierno. El presidente, como vamos a ver, tiene un sinnúmero de atribuciones o facultades. Tiene facultades legislativas, facultades de política exterior, facultades vinculadas a las Fuerzas Armadas, facultades jurisdiccionales, facultades administrativas y están desarrolladas en la Carta Fundamental. Y en su oportunidad las vamos a estudiar
Las vamos a organizar y las vamos a ir estudiando una a una para ver cuál de ellas deberían proyectarse en un nuevo texto constitucional y respecto de cuáles podría haber algún tipo de cambio. Lo que caracteriza a los gobiernos presidencialistas es la temporalidad en la función presidencial. En nuestro país, el periodo presidencial, ya sabemos, es de 4 años. Sin embargo, hubo presidentes que estuvieron en el cargo durante 6. Inicialmente, después que se retornó a la democracia, don Patricio Elwin estuvo 4 años, y bajo el imperio de la Constitución de 1980, en su origen, el periodo presidencial era de 8 años. Sabemos que el periodo presidencial de la Constitución del 25 eran 6 y la del 1833 de 5 años. También caracteriza al gobierno, al sistema, digamos, presidencialista, el que existe una clara delimitación entre la función ejecutiva, gubernativa, de la función legislativa. Sin embargo, hay que tener claro que esta separación no es una separación a ultranza, porque en los regímenes presidencialistas es bastante posible encontrar manifestaciones donde el presidente de la República tiene una injerencia bastante potente en el tema legislativo, como ocurre, por ejemplo, en el caso nuestro, que el presidente de la República tiene la facultad de vetar leyes. El presidente de la República es quien determina las urgencias para que los proyectos de ley puedan ser examinados por las distintas ramas del Congreso. Entonces, por lo tanto, el presidente de la República interviene en los debates parlamentarios a través de los ministros. ¿Cuántas veces hemos visto, cierto, en noticiarios, etcétera, etcétera, y algunas señoras ven en los matinales, cuando entrevistan a un ministro de Estado que va rumbo a Valparaíso porque va a defender un proyecto? Entonces, evidentemente ahí se puede ver cómo el presidente de la República tiene bastante injerencia en materia de la función legislativa. Pero además, el presidente de la República, como en el caso de Chile, con un presidencialismo autoritario o exacerbado, también interviene en la función judicial. De hecho, los jueces son nombrados por el presidente de la República, los ministros de las Cortes de Apelaciones son nombrados por el presidente de la República, los ministros de la Corte Suprema son nombrados por el presidente de la República, a propuesta, ¿cierto?, previa ratificación por parte del Senado. Es decir, el presidente de la República tiene bastante injerencia, además, en el tema vinculado a la temática judicial. En nuestro país, el presidente de la República es elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. Y ya lo hemos dicho, la Constitución de 1980, a diferencia del 25, contempla este mecanismo de la segunda vuelta. Pero esto, insisto, es un marco teórico, un marco general, porque ya llegará el minuto en el cual vamos a abordar con detenimiento la temática del gobierno. En cambio, en un gobierno parlamentario o de democracia parlamentaria o parlamentarismo, bueno, es un sistema de gobierno en que la elección del poder ejecutivo, gobierno, emana del poder legislativo, parlamento-congreso. Y por lo tanto es políticamente responsable este jefe ante el Congreso. Se le califica como un régimen democrático representativo de separación flexible o colaboración de poderes, ya que tanto el Parlamento como el Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado encabezado por un primer ministro, colaboran en la gestión de gobierno, pudiendo el Parlamento destituir a uno de los ministros con voto de censura o de negación de confianza, así como el Ejecutivo solicitar al jefe de Estado la disolución de una de las cámaras o el órgano legislativo completo. A ver, en estos sistemas parlamentaristas vamos a encontrar un jefe de gobierno que es distinto del jefe de Estado. ¿Quién es el jefe de gobierno? Bueno, el jefe de gobierno es la persona que es electa, designada, más bien dicho, por el Parlamento. Y recibe diversas denominaciones. En algunos casos se habla de primer ministro, por ejemplo, como ocurre, por ejemplo, en Inglaterra, o canciller, como ocurre, por ejemplo, en Alemania. Así como los ministros, es elegido entre sus pares en el Parlamento. En cambio, el jefe de Estado es el rey o un presidente de la República que carece de facultades decisorias en el proceso político de ese Estado, aunque represente internacionalmente al Estado.
además de cumplir un papel simbólico como factor de integración nacional, como por ejemplo la reina Isabel, que tiene funciones constitucionales, representa al Reino Unido ante el mundo y es gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Pero ella no está en el quehacer diario, en la función eminentemente gubernativa. En estos sistemas parlamentaristas es posible distinguir los sistemas parlamentaristas monárquicos y los sistemas parlamentaristas republicanos. El sistema parlamentarista monárquico es aquel sistema en que, es aquel donde hay un rey, hay el emperador o hay un príncipe, que es el jefe de Estado, y que su permanencia en el cargo está determinada a partir de las normas de sucesión del trono, como ocurre por ejemplo con el Reino Unido de Gran Bretaña o el Reino de España. Reino Unido, o sea, piensen usted, la reina Isabel, ahí está el príncipe Carlos, y están todos los príncipes, ¿cierto? Tanto los díscolos como los más cercanos a la monarquía, como el caso del príncipe Williams y el príncipe Harry, digamos. En España también todas las líneas de sucesión. Y también tenemos los gobiernos parlamentarios republicanos. Ahí el jefe de Estado es un ciudadano que asume como presidente de la República por medio de una elección realizada en el Parlamento por un periodo determinado de tiempo. Ejemplo, Italia, Grecia. Y finalmente podemos decir que están los llamados gobiernos semipresidenciales. Aquí estamos frente a una modalidad de presidencialismo atenuado, puesto que no todos los regímenes pueden ser encuadrados perfectamente en una u otra categorización. Surgen históricamente en el siglo XX, en particular en la Europa continental, como por ejemplo Francia, Portugal, Austria. ¿Qué lo caracteriza? Un poder ejecutivo que reside en el presidente de la República, electo por sufragio universal, así como también por un primer ministro elegido por el Parlamento. Ambas figuras poseen igual autoridad dentro de las decisiones del gobierno, por lo que se le denomina un ejecutivo dual. ¿Qué se está planteando? Bueno, en el caso de Chile se plantea, ¿cuál es la realidad chilena? En nuestro país, el sistema de gobierno es de un presidencialismo, exacerbado, un presidencialismo autoritario según otros, un presidencialismo, recargado, 3.0, 4.0, 5.0 si ustedes quieren. Porque ya cuando examinemos la función gubernativa, nos vamos a dar cuenta que el Ejecutivo en Chile irradia no solo la función propiamente tal de gobierno y administración interior, sino que además irradia en la función legislativa e irradia en la función jurisdiccional. ¿Qué se propone? Atenuar. Y un mecanismo de atenuación es ir por el sistema semipresidencial, es decir, tener un presidente de la República elegido en votación popular y tener un primer ministro elegido por el Parlamento. El punto es que tenemos que después ser capaces como sociedad de decantar si nosotros, cuál es nuestra tradición, cuál es nuestra lógica, si vamos a estar dispuestos a que coexistan dos autoridades en este llamado ejecutivo dual, o si nosotros todavía somos de la idea de que necesitamos una especie de hermano mayor, un pater familia fuerte, que un poco es la figura que en su minuto encarnó Ricardo Lagos. Dejamos hasta acá y continuamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.